Mi esposo y mi suegra entrenaron a mis hijos para decir que me tenían miedo, y luego me denunciaron al Servicio de Protección Infantil. La noche que regresé a casa después de 18 meses fuera, mi maleta se sentía más pesada de lo que debería. No por la ropa o los recuerditos baratos que compré en mis días libres, sino porque cada paso hacia la entrada se sentía como si me estuviera colando en la casa de alguien más. La luz del porche se veía distinta. Las cortinas no eran las que dejé, e incluso la plantita junto a la puerta que yo solía cuidar los fines de semana ya no estaba. Tuve esta tonta fantasía en el avión de que los niños correrían a la puerta al escuchar el coche, que mi esposo me recibiría en el porche, que tendríamos ese momento dramático de película donde todos hablan al mismo tiempo, lloran y ríen, y los vecinos ponen los ojos en blanco porque todo es demasiado ruidoso. En lugar de eso, abrí la puerta con mi propia llave y entré directo al olor de la comida de alguien más, y a una voz que definitivamente no era la mía gritando desde la cocina que la cena ya casi estaba lista. Mi hijo estaba en el sofá, medio enterrado en una manta, con los ojos pegados a un juego en su tableta. Levantó la vista apenas lo suficiente para verme, soltó un hola bajito que sonó más a pregunta que a saludo, y volvió de inmediato a darle toques a la pantalla. Mi hija estaba en la mesa con mi suegra, haciendo algún tipo de manualidad con brillantina y pegamento. Miró hacia arriba, se quedó congelada como medio segundo. Luego se levantó y abrazó a su abuela como un pequeño cohete despegando. Cuando finalmente se giró hacia mí, el abrazo que me dio fue algo tieso y educado, como el que le das a un vecino que casi no conoces. Dejé mi maleta junto a la pared porque, honestamente, ya no sabía dónde ponerla. Había zapatos nuevos alineados junto a la puerta que no eran de mis hijos, marcos nuevos en la pared, muebles nuevos en la sala, un tapete que nunca había visto, y por la ventana del frente, un coche en la entrada que no era el nuestro, mientras que el viejito estaba arrumbado a un lado como si ya no importara. Mi esposo salió del pasillo tallándose los ojos como si acabara de despertar de una siesta. No corrió, no me cargó, ni me besó, ni dijo que me extrañaba. Solo asintió y dijo, «Llegaste», como si yo fuera un paquete que no estaba seguro de que fuera a llegar a tiempo. Cuando me acerqué para abrazarlo, me dejó, pero se sintió como abrazar un abrigo en un gancho. Sin calor, sin apretarme de vuelta, solo brazos alrededor de un cuerpo que estaba en otro lugar. Mi suegra ni se molestó en levantarse. Se quedó sentada a la mesa, con una mano en el hombro de mi hija y la otra moviendo algo en un tazón, como si esta fuera su cocina ahora. 18 meses es mucho tiempo para estar fuera, dijo, sin siquiera mirarme. Los niños se acostumbraron a una rutina. Me tragué como 10 respuestas diferentes a la vez. Pude haber dicho que la rutina de la que hablaba existía porque acepté un contrato de enfermería en otro estado para salvar nuestra hipoteca, porque nos estábamos ahogando en facturas médicas y recargos, porque a mi esposo le habían recortado las horas y alguien tenía que hacer algo. Pude haber dicho que cada noche lloraba en un cuartito rentado a 3 estados de distancia, convenciéndome de que este sacrificio valía la pena para que mis hijos siempre tuvieran una casa a la cual volver. En lugar de eso, dije lo único que salió sin pasar primero por mi cerebro. Los extrañé, les dije a los niños, y se me cortó la voz tan feo que quise tragarme mis palabras. Mi hija sonrió, pero fue algo pequeño y raro, como si estuviera checando la reacción de alguien detrás de mí antes de animarse del todo. La abuela hizo pollo como nos gusta, dijo, como si eso respondiera a algo. Mi hijo ni siquiera levantó la vista de la tableta. Me ofrecía hacer la cena la noche siguiente, tratando de movernos hacia algo que se sintiera normal, algo donde todavía se me permitiera ser la madre en mi propia casa. Mi esposo se encogió de hombros. «Claro», dijo con la mirada ya escapándose de mí, «si no estás muy cansada o lo que sea». Estaba agotada, pero no por el viaje. Cansada por la forma en que mi propia casa de repente se sentía como un lugar donde necesitaba permiso para estar parada. Aún así, a la tarde siguiente dejé mi bolso en nuestra recámara. Me quité el uniforme del hospital y me fui directo a la cocina, como solía hacer después de los turnos tarde. Cociné el plato que los niños siempre me pedían antes de irme, el que llamaban la pasta especial de mamá, aunque no tuviera nada de especial, solo fideos, salsa y una cantidad ridícula de pan con ajo. Se sentaron, miraron sus platos, y mi hijo frunció el ceño. «Sabe diferente», dijo después del primer bocado. «A la abuela le queda mejor». Mi hija asintió como si lo hubieran ensayado. «Sí, la de la abuela no es tan... no sé, rara». Movió la comida con el tenedor. Mi suegra observaba desde el otro extremo de la mesa, con una expresión neutral de esa que no tiene nada de neutral. Mi esposo comió en silencio, con los ojos en su plato,
masticando como si tratara de no sentir ningún sabor. Cuando terminamos, llevó su plato al fregadero sin decir palabra, y se fue al sofá, agarró una almohada y se acostó como si eso fuera lo suyo ahora. Me quedé en la cocina con un trapo en la mano, escuchando el zumbido del lavavajillas y el ruido bajo de la televisión, esperando a que volviera a nuestra cama. No lo hizo. Se quedó dormido allá afuera, bajo la luz de la pantalla, mientras yo me quedaba despierta en una recámara que tenía almohadas nuevas, un edredón diferente y un buró que no reconocía. A la mañana siguiente me desperté temprano, en parte porque mi cuerpo seguía con el horario del viaje, y en parte porque la ansiedad tiene su propio despertador. Puse café, preparé el desayuno, traté de fingir que esto era normal. Mi hija estaba en la mesa haciendo la tarea mientras mi hijo checaba cosas en su juego. Mi suegra andaba cerca de la barra sirviéndose una segunda taza de café como si viviera ahí. Mi suegro entró desde el garaje quejándose de algún proyecto que él y mi esposo estaban haciendo con unas repisas nuevas. Repisas nuevas que yo no había probado, no es que alguien me hubiera preguntado. Cuando mi hija derramó su jugo por toda la mesa, se extendió como un pequeño mar naranja debajo de sus cuadernos y del teléfono de mi suegra. Di un salto, agarré unas toallas y solté. ¿Puedes, por favor, poner atención a lo que estás haciendo? Mi voz salió más fuerte de lo que quería. Estaba cansada. Tenía el desfase del viaje. Llevaba menos de 2 días en casa y me sentía como una invitada en un hotel que me odiaba. Mi esposo se movió tan rápido que casi tira su silla. Jaló a nuestra hija hacia él como si yo le hubiera lanzado un cuchillo en lugar de una frase. «¡Ey, ey!», dijo, poniendo su brazo entre nosotras. «Relájate». Me quedé helada. Me estaba mirando como si yo fuera peligrosa. Mi hija se aferró a él como si ella también lo pensara, a pesar de que lo único que tenía en la mano era una toalla mojada. El pecho me ardía de esa forma en que puedes empezar a gritar o empezar a llorar, y ninguna de las dos opciones ayuda. De reojo vi a mi suegra picándole a su teléfono en la mesa, con la cámara angulada un poco demasiado alto para alguien que está leyendo mensajes. No dejaba de mirar hacia arriba, luego hacia abajo, y otra vez hacia arriba. La pantalla estaba encendida, con un puntito rojo en la esquina. Se me revolvió el estómago. Me dije a mí misma que estaba paranoica, que la falta de sueño me hacía ver cosas, que nadie me grabaría por haber levantado la voz una vez. Ojalá pudiera decir que esa fue la última vez que ignoré ese presentimiento. Durante los días siguientes, los niños le llevaban cada pequeño problema directo a su abuela. Un calcetín perdido, un diente flojo, un juguete roto, una duda de la tarea. Antes solían gritar por mí sin pensarlo. Ahora apenas parecían recordar que yo existía, a menos que me cruzara directo en su campo de visión. Cada vez que mi hija se acercaba a mí, miraba sobre su hombro como si estuviera checando si alguien la observaba. Mi hijo se estremecía cuando yo intentaba quitarle el pelo de los ojos. La escuela llamó al final de la semana. Mientras yo estaba en el hospital tratando de adaptarme a una unidad que había cambiado de software 2 veces desde que me fui. La recepcionista me pidió confirmar mi dirección, y luego mencionó como si nada que habían actualizado el contacto de emergencia de los niños. «Tenemos a su esposo como el único titular ahora», dijo. Intentamos marcar a su número hace rato, pero aparecía como secundario e inactivo. Me metí al cuarto de medicamentos y cerré la puerta, con el corazón a 1000. «¿Inactivo?», repetí. «Soy su madre. Mi número no está inactivo». «Lo siento», dijo ella. «Nosotros solo seguimos lo que los padres entregan en los formularios. Él vino el mes pasado». El mes pasado, mientras yo seguía fuera, mandando la mitad de mi sueldo a casa para que no perdiéramos la propiedad, él había ido a su escuela y me había borrado silenciosamente de la primera línea de contacto. Seguía pensando en eso cuando un coche desconocido se estacionó frente a nuestra casa esa tarde y una mujer de saco bajó con una carpeta en las manos. Se presentó como trabajadora social, me enseñó una placa y preguntó si podía pasar a platicar. Mi esposo salió a la puerta, poniendo una cara de preocupación y cansancio que apenas reconocí. «Recibimos un reporte», dijo ella, sentada en el sofá que solía ser nuestro, y que ahora pertenecía a esta versión extraña de mi familia. «Sobre inestabilidad, posible volatilidad emocional, tal vez algo de riesgo físico. Tomamos cada reporte con seriedad, especialmente cuando hay niños de por medio», añadió, explicando que esta era una visita inicial y no un juicio final, y que su trabajo era evaluar y recomendar, no decidir todo ahí mismo. Inestabilidad, volatilidad, riesgo físico. Las palabras cayeron como piedras en mi regazo. Mi esposo hizo eso de quedarse mirando sus manos, como si odiara que esto estuviera pasando, pero tampoco hizo nada para impedirlo. «Solo quiero que todos estén a salvo»,
dijo en voz baja, sin mirarme. Ella ha estado bajo mucho estrés. Pensé que tal vez necesitaba ayuda. La trabajadora social sacó su tableta y le picó unas cuantas veces antes de girarla hacia mí. Recibimos unos videos, dijo. Estamos obligados a revisarlos. Ahí estaba yo en la pantalla, parada en la cocina con mi uniforme, diciendo, ¿puedes, por favor, poner atención a lo que estás haciendo? Excepto que en el clip parecía que me estaba imponiendo sobre mi hija, y el audio estaba tan fuerte que mi voz sonaba el doble de dura. Había otro clip mío tirando una bolsa de mandado y diciendo una grosería cuando un frasco se rompió en el piso, recortado para que no se viera que el vidrio me había cortado la mano. Otra toma de mí, sentada en la orilla de la cama, con la cabeza entre las manos mientras mi hija lloraba en el pasillo porque no quería ir a la escuela. Parecía que la estaba ignorando. La parte donde iba a abrazarla un minuto después no estaba. Sé cómo se ve esto, dije, tratando de no entrar en pánico. Pero esta no es toda la historia. La trabajadora social asintió como si hubiera escuchado esa frase 1000 veces. Por eso hacemos una evaluación completa, dijo. Por ahora, recomiendo que usted y su esposo consideren darse un espacio mientras evaluamos. Tal vez podría quedarse en otro lugar temporalmente, solo hasta que las cosas se calmen. Lo llamó un plan de seguridad voluntario, no una orden judicial. Pero igual se sintió como una etiqueta que no me podía quitar. Mi esposo se agarró de eso como si fuera un salvavidas. Le dije que eso sería lo mejor, dijo. Ha estado tan cansada, tal vez solo necesita tiempo. Lo miré a él, a la casa, a mis hijos asomados en el pasillo como animalitos asustados, a mi suegra parada detrás de ellos con su teléfono apretado en la mano. Tiempo, repetí. Ya veo. No me pidió que me quedara. No peleó por mí frente a esta extraña que estaba decidiendo quién era peligroso y quién no. Solo se quedó ahí parado y dejó que la palabra inestable se quedara entre nosotros como si fuera humo. Así fue como terminé empacando una maleta otra vez. Pero esta vez me iba de la casa que tanto trabajo me costó mantener. Agarré algo de ropa, mi licencia de enfermera, mi teléfono y la dignidad que pude recoger del suelo. Mi hija me abrazó como abrazas a una tía que ves 2 veces al año, rápido, por cortesía y ya queriéndose alejar. Mi hijo me hizo un ademán raro con la mano, con los ojos moviéndose hacia su abuela. Mi suegra me abrazó en la puerta, apretando sus labios de forma exagerada contra mi mejilla. Tú solo cuídate, querida, dijo. Los niños necesitan estabilidad. Casi me río. Casi grito. En lugar de eso, bajé los escalones, me subí a mi coche y me alejé de mi propia vida mientras la trabajadora social observaba desde la banqueta. Lo primero que hice después de dejar de llorar lo suficiente para ver bien fue pararme en un cajero y checar nuestra cuenta conjunta. Ya sabía la respuesta en el fondo de mi ser, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. El saldo que antes me daba ataques de pánico porque siempre estaba rozando el cero, ahora me daba un pánico distinto porque estaba básicamente vacío de una forma nueva. Meses y meses de pagos por el contrato fuera, todos esos turnos dobles, todos esos turnos de días festivos que cambié para que otros pudieran estar con sus familias, mientras yo hacía videollamadas con la mía desde un departamento frío. Todo se había ido. Los estados de cuenta mostraban retiros grandes etiquetados como reparaciones de la casa y transferencias a la cuenta de mis suegros, pagos para un coche nuevo, cargos en tiendas de muebles y electrónicos, un par de retiros grandes de efectivo sin ninguna nota. Apoyé la cabeza en el volante y me reí de esa forma histérica que te duele en el pecho. 18 meses siendo la mala que dejó a sus hijos, y se habían llevado cada centavo que mandé. Conseguí un cuarto en una casa de huéspedes barata cerca del hospital, de esos lugares donde las paredes son delgadas y escuchas pedacitos de la vida de los demás, quieras o no, familias riendo en la cena, o en una pareja discutiendo en el cuarto de al lado, la televisión de alguien demasiado fuerte. Me senté en la orilla de la cama estrecha mirando mi teléfono, tratando de decidir si debía llamar a mis hijos. Cuando finalmente intenté una videollamada, mi hijo contestó y sostuvo el teléfono en un ángulo raro para que solo viera el techo. «Hola, campeón», dije forzando una sonrisa. «¿Cómo estás?» «Ocupado», dijo él. «Me tengo que ir». Escuché la voz de mi suegra de fondo diciendo su nombre con firmeza, y luego se cortó la llamada. Quise lanzar el teléfono al otro lado del cuarto. En lugar de eso, me fui a mi turno de noche en el hospital y traté de no desmoronarme frente a mis pacientes. Estuve bien, hasta que una colega de la escuela de enfermería, que ahora es abogada de medio tiempo y perfeccionista de tiempo completo, vino por unos análisis en su hora de comida y me encontró en la sala de empleados mirando mi café, como si me hubiera traicionado personalmente. Me miró a la cara y preguntó, ¿quién se murió? Mi matrimonio, probablemente, dije, y luego solté todo. El contrato fuera,
mis suegros mudándose a mi casa, la distancia rara con los niños, los videos, la trabajadora social, la cuenta de banco vacía. No planeaba decirlo todo, pero una vez que empecé no pude parar. Me escuchó sin interrumpir, solo dándole sorbos a su bebida con esa expresión concentrada que siempre tenía cuando estudiábamos para los exámenes. Cuando terminé, se recargó hacia atrás y soltó un suspiro lento. «Estás describiendo una alienación del libro», dijo. «Además de abuso financiero. Estoy describiendo mi vida», dije. «Alienación suena a algo que le pasa a otra gente en un programa de chismes». «Sí, bueno», dijo ella. «Otra gente no tiene una amiga que pasó el examen de la barra de abogados porque era demasiado terca para quedarse en una sola carrera. Puedo ayudar, pero me tienes que dar todo. Estados de cuenta. Acceso a cualquier dispositivo compartido que todavía puedas conseguir. Cualquier cosa que muestre patrones. No tengo dinero», le recordé. Se llevaron todo. Se encogió de hombros. «No estoy haciendo esto por un bono. Podemos ver lo de los pagos después. Ahorita lo que necesitas es una estrategia. No una hoja de cálculo llena de emojis llorando». Me reí aunque nada era gracioso. «¿De verdad crees que puedo ganar esto?» «Creo», dijo ella, «que si son tan cínicos para montar videos y vaciar cuentas, seguro metieron la pata en algún lado. La gente así siempre lo hace». Me dijo que le llevara cualquier teléfono o tableta vieja que los niños hubieran dejado en mi coche o en la casa antes de irme. Dije que no tenía nada, y luego me acordé de la tableta viejísima que solía vivir al fondo de la caja de juguetes, la que habían dejado de usar porque la batería se moría cada 5 minutos. «Busca en tu cajuela», me dijo. «Busca debajo de los asientos. Busca en ese closet donde echaste todo la semana antes de irte. Te conozco. Tú no tiras aparatos electrónicos. Los guardas como si fueran trofeos». No se equivocaba. No había una orden de restricción. Ningún papel que realmente me impidiera entrar a esa casa. Solo ese mentado plan voluntario y la vergüenza. Después de mi turno, manejé de vuelta a la casa mientras todos estaban en la escuela y el trabajo. Mi llave todavía funcionaba. El coche de mis suegros no estaba. El coche nuevo tampoco. El lugar se sentía como una sala de exhibición con todos los muebles nuevos y nada de vida. En el closet del pasillo, detrás de una pila de abrigos y una caja de adornos de Navidad, encontré la tableta vieja envuelta en una bufanda, la que solíamos tener en la sala para la tarea y juegos y que todo el mundo en la casa usaba sin pensar en cerrar sesiones. La cargué en mi cuartito de la casa de huéspedes hasta que la batería aguantó más de 10 minutos, y luego la prendí, esperando casi que explotara o me enseñara caricaturas de hace 3 años. En lugar de eso, me recibió con el correo de mi esposo ya abierto. La había usado para checar sus mensajes y nunca se molestó en cerrar la sesión. El icono del almacenamiento en la nube estaba ahí mismo en la pantalla de inicio, lleno y sin candados. Se la llevé directo a mi amiga a su oficina en el centro, donde la conectó a su laptop como si fuera un paciente que necesita resucitación. «Vamos a ver qué secretos escondes», murmuró. Tardó un rato. Había cientos de archivos, la mayoría fotos familiares aburridas, boletines de la escuela, videos de los niños con mascotas y juguetes. Luego encontramos una carpeta etiquetada con las iniciales de mis hijos y una fecha de unos 3 meses antes de que yo regresara a casa. Dentro de esa carpeta había videos. En el primero, mi hijo estaba sentado en la orilla de su cama viéndose muy triste, mientras mi esposo se hincaba frente a él, sosteniendo la tableta. Una mujer que no reconocí al principio estaba en la esquina del cuarto, a medias en la toma, con los brazos cruzados. «Dilo otra vez», dijo mi esposo suavemente. «Usa las palabras que practicamos». Mi hijo miró directo a la cámara con ojos que parecían más viejos de lo que eran. «Me da miedo cuando mi mamá está cerca», recitó. «Grita mucho y lanza cosas». La mujer en la esquina negó con la cabeza ligeramente. «Ponle más sentimiento», dijo. «¿Te acuerdas cómo ensayamos? Piensa en el ruido, en cómo te molesta». Lo intentó otra vez, con la voz de ella guiándolo por los diálogos como si estuvieran ensayando para una obra escolar. Video tras video, los niños repetían frases sobre que yo era inestable, sobre que se ponían nerviosos cuando yo entraba a un cuarto, sobre que preferían estar con su abuela porque ella era tranquila y segura. A veces mi esposo los paraba y decía, no, usa la otra palabra, y la mujer sugería algo más fuerte. Aterrados en lugar de nerviosos, espantados en lugar de incómodos. En un clip, la mujer se acercó a la cámara y finalmente la vi bien. Era un poco más joven que yo, en forma, con una coleta y una sonrisa brillante que no encajaba con la fealdad de lo que estaba haciendo. Llevaba una playera con el logo de un gimnasio local,
Se rió cuando mi hija dijo bien su diálogo y dijo, «Perfecto, inténtalo otra vez justo así». Mi amiga pausó el video y le hizo zoom a la cara de la mujer. «Yo la he visto», dijo. Se la pasa publicando en una aplicación sobre entrenar clientes, subiendo selfies en el gym con frases motivadoras. Casi ni la escuché. Mis ojos estaban en mis hijos, mis bebés, sentados ahí repitiendo palabras que alguien más les había metido en la cabeza, retorciendo momentos normales de niños para que parecieran escenas de terror. Reconocí algunas de las frases. Eran las mismas oraciones exactas que mi hija había usado con la trabajadora social. Los mismos tonos emocionales, el mismo temblor falso en la voz. Los videos más viejos eran de meses antes de que yo volviera, cuando todavía estaba en el otro estado. Llevaban mucho tiempo practicando. Me sentí enferma. Me sentí furiosa. Me sentí estúpida por no haberme dado cuenta antes. Las fechas importan, dijo mi amiga, señalando los días. Estos son de antes de cualquier supuesto incidente que reportaron. Eso es enorme. Además, le picó a la cuenta de la nube y sacó el historial de compartidos. Les mandaron algunos de estos a tus suegros y al correo personal de esa mujer. Han estado coordinando esto como si fuera un proyecto escolar. Me quedé mirando la pantalla. A mi esposo con su playera de siempre y su mano en la espalda de nuestro hijo, viéndose tan tierno mientras lo entrenaba para decir que me tenía miedo. ¿Por qué? Susurré, aunque ya sabía la respuesta. Dinero, control, castigo por haberme ido a trabajar. Mi amiga soltó una grosería. Porque si logran pintarte como inestable, se quedan con los niños, se quedan con la casa y hacen que tu dinero siga fluyendo hacia ellos. No es sutil, ni siquiera es inteligente. Es simplemente cruel. Descargamos todo, hicimos 2 respaldos, imprimimos registros y fechas. Ella empezó a redactar una moción de emergencia antes de que yo terminara de procesar lo que teníamos. Mientras escribía, me hacía preguntas sobre mi contrato, sobre cuánto dinero había mandado a casa, sobre cuándo se mudaron mis suegros. ¿Te das cuenta?, dijo ella sin quitar la vista de la pantalla, de que han estado viviendo a tus costillas como si fueras una tarjeta de crédito ilimitada. Para ellos no eres una compañera en esto. Eres un recurso. Escucharlo en voz alta fue peor que ver los videos. Al menos los videos tenían la decencia de verse tan feos como eran. Presentamos la petición de emergencia para visitas y una revisión de la queja original. El juzgado se movió más rápido de lo que esperaba, probablemente porque nadie quiere ser el juez que ignoró a una enfermera con pruebas de que a sus hijos los estaban entrenando frente a una cámara. En la primera audiencia, me senté en una mesa larga en un cuarto frío mientras mi esposo y sus padres se sentaban del otro lado. Él evitaba mi mirada. Mis suegros ni se molestaron. Mi suegra me miraba con una sonrisita de satisfacción que me daban ganas de saltar sobre la mesa, lo cual, obviamente, hubiera sido la peor elección posible. El juez vio primero los videos editados que llevó la trabajadora social. Yo con la voz fuerte. Yo pareciendo ignorar a una niña que lloraba. Yo tirando el mandado y diciendo groserías. Mi amiga susurró que era ridículo que eso hubiera sido suficiente para provocar una reacción tan fuerte. Pero así estaban las cosas. Luego el juez vio los videos de entrenamiento de la tableta. Los de mis hijos practicando diálogos. La mujer del gimnasio puliendo su actuación como una directora. El cuarto se quedó tan callado que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. ¿Estas grabaciones son de meses antes de los supuestos incidentes?, preguntó el juez. Sí, su señoría, dijo mi amiga. Tenemos los registros de la nube para probarlo. Mi suegra se removió en su asiento. Mi esposo finalmente levantó la vista. El juez no me declaró la santa del año de repente. Así no funciona esto. Sin embargo, sí dijo que había preocupaciones serias sobre manipulación y que era necesaria una evaluación completa. Mientras tanto, ordenó que se me permitieran visitas supervisadas con los niños una vez a la semana, en un centro familiar, y que ambos padres asistiéramos a un curso de paternidad. No fue la justicia instantánea que secretamente esperaba, pero fue una grieta en la pared que habían construido alrededor de mis hijos. La primera visita supervisada fue en un centro deprimente que olía a desinfectante y galletas rancias. El cuarto tenía muebles que no combinaban y un par de juguetes que ya habían visto mejores tiempos. Una mujer con una tabla de notas se presentó como la supervisora y se sentó en la esquina como si fuera una cámara humana. Cuando mi hijo entró, miró alrededor como si estuviera en el dentista. Mi hija se aferró a la mano de su padre hasta el último segundo. Él me hizo un medio gesto con la cabeza y los dejó ahí conmigo como si los estuviera dejando en la guardería. «Hola», dije, tratando de no sonar tan nerviosa como me sentía. Los extrañé muchísimo. Mi hijo se encogió de hombros y se fue directo al estante de juguetes.
Mi hija se sentó en el extremo más lejano del sofá, con los hombros encogidos. Cada pregunta que hacía recibía una respuesta de una sola palabra. Cada intento de broma caía como un ladrillo. Cuando intenté agarrar la mano de mi hija, se estremeció antes de obligarse a sostenerla por un segundo, con los ojos moviéndose hacia la supervisora. Al final de la visita, cuando ya se iban, mi hijo me abrazó rápido y susurró: ¿Ya me puedo ir a la casa? De una forma que me hizo sentir como una extraña que lo había retenido demasiado tiempo en una fiesta aburrida. Mientras salían, noté una pulsera de oro delgadita en la muñeca de mi hija, algo delicado y obviamente caro. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. Ella la miró y luego miró a la puerta. Fue un regalo, dijo, apenas lo suficientemente alto para que la oyera. No es importante, pero sí lo era. Era una cosa más que mi esposo y sus padres podían poner entre nosotras. Un objeto brillante más para mantenerla anclada a su versión de la historia. En la casa de huéspedes esa noche, me quedé despierta escuchando la televisión de alguien 2 cuartos más allá, y me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que mis hijos dejaran de mirarme como a una extraña peligrosa. Me pregunté si algún día lo harían. Mientras yo estaba ocupada tratando de no ahogarme entre visitas supervisadas y papeleo de la corte, mi esposo estaba ocupado haciéndose el héroe en una aplicación de redes sociales. Una amiga me mandó capturas de sus publicaciones, fotos de él haciendo el desayuno con los niños, frases sobre que hacía todo por ellos, sobre cómo a veces la vida te obliga a ser más fuerte de lo que pensabas. La gente comentaba con emojis de corazón y mensajitos sobre qué buen padre era, los suertudos que eran los niños de tenerlo. Ninguno sabía que me había corrido de la casa con una trabajadora social mirando. Ninguno sabía que había vaciado nuestros ahorros. La gente solo ve lo que le dan. Y él les estaba sirviendo un menú muy específico. Mis vecinos, que antes me saludaban cuando me iba al turno de noche, empezaron a evitar el contacto visual cuando yo pasaba por el correo o a dejar papeles. Una de ellas literalmente se dio la vuelta en su entrada cuando me vio venir por la banqueta, fingiendo de pronto que le interesaba mucho checar la parte de atrás de su coche. Lo peor, sin embargo, fue cuando mi suegro se presentó en el hospital y pidió hablar con recursos humanos. Les dijo que estaba preocupado por mi salud mental, que yo era inestable, que no quería a sus nietos cerca de mí y que también le preocupaban los pacientes. Usó todas las palabras de moda: estrés, agotamiento, episodios emocionales. Mi jefa me llamó a su oficina, cerró la puerta y cruzó las manos sobre el escritorio. Ha habido algunas inquietudes, dijo con cuidado. Tenemos que revisarlas. Le entregué todo lo que tenía. Mis evaluaciones de desempeño. Correos de supervisores durante mi contrato elogiando mi trabajo. Documentación sobre la situación de la custodia. Le dije claro: mis suegros están tratando de hacerme ver peligrosa para quedarse con mis hijos y mi dinero. No soy perfecta, pero no soy un riesgo para nadie. Después de una revisión interna, concluyeron que no había pruebas que respaldaran las quejas, pero el ambiente en la unidad cambió. Algunos colegas evitaban cualquier plática sobre mi vida personal. Otros me trataban como si fuera a colapsar en cualquier segundo. Una me contó en voz baja en la sala de descanso que la mamá de mi esposo la había acorralado en el estacionamiento para tratar de reclutarla al bando de los preocupados. Para colmo de males, empecé a recibir estados de cuenta por correo de tarjetas de crédito que yo nunca había abierto. Tarjetas a mi nombre con saldos que me daban ganas de vomitar. Cargos por electrónicos, muebles, ropa para los niños, todo coincidiendo con cosas que había visto en mi casa. Habían usado mi información para sacar líneas de crédito mientras yo estaba fuera, gastando como si yo fuera una fuente infinita y dejándome la cuenta a mí. Mi amiga fue agregando cada estado de cuenta nuevo al archivo con la boca apretada. Podemos reclamar esto, dijo. Va a tardar, pero el robo de identidad sigue siendo robo aunque sea de la familia. En la siguiente visita supervisada, mi hijo mencionó como si nada que la mujer del gimnasio se había quedado a dormir en la casa un par de veces. Lo dijo igual que si hablara de una niñera o una tía, con total naturalidad. Ella hace hot cakes, añadió. Les pone chispas de chocolate. A la abuela no le gusta eso. Sentí que la cara me ardía. ¿Quién te dijo que le dijeras por su nombre?, pregunté, tratando de sonar neutral y fallando. Él parpadeó. Todos. Ella simplemente está ahí mucho tiempo. No insistí. La supervisora estaba ahí mismo, y cualquier cosa que dijera podía ser retorcida para que pareciera que yo estaba celosa o inestable. Pero por dentro, algo se rompió. Una cosa es entrenar a mis hijos para decir que me tienen miedo. Otra cosa es meter a otra mujer a mi casa, a la vida de mis hijos, y fingir que es parte del paisaje mientras a mí me escoltaron hacia afuera con una carpeta y una advertencia.
Más tarde esa semana, una compañera me mandó otra captura de esa misma aplicación social. Era mi esposo, mis suegros y la mujer del gimnasio. Todos en un restaurante, con los niños apretados entre ellos en la mesa, todos sonriendo como una foto de catálogo de familia feliz. El texto decía algo sobre encontrar tu verdadero sistema de apoyo, y que la sangre no siempre es más espesa que el agua. La publicación era de 2 semanas antes de que yo regresara a casa. 2 semanas. Habían estado jugando a la casita con ella mientras yo todavía estaba trabajando fuera, llamando a casa en mis descansos para hablar con unos niños que ahora veo que ya estaban siendo empujados a verme como la extraña. Mientras tanto, los fondos para la universidad que yo había abierto para los niños, chiquitos pero creciendo, desaparecieron misteriosamente. Mi amiga revisó la cuenta y encontró que mi esposo había alegado una emergencia médica y retirado los fondos. No hubo ninguna emergencia. Hubo un coche nuevo, muebles nuevos y retiros que coincidían sospechosamente bien con recibos de restaurantes y compras. La evaluación psicológica que ordenó el juez finalmente llegó. Decía que yo estaba bajo estrés, pero que no era peligrosa, que mis reacciones estaban dentro del rango normal para alguien en mi situación, que no había pruebas de que yo fuera violenta o inestable con los niños. También decía que había señales preocupantes de entrenamiento, en la forma en que los niños hablaban de mí, especialmente cuando les hacían preguntas abiertas. Uno pensaría que eso sería el fin de todo. No lo fue. El juez todavía quería que completara un curso de paternidad de 12 semanas antes de hacer cualquier cambio grande. Va a demostrar buena fe, dijo mi amiga, y no te va a hacer daño. Vas a aprender cosas, aunque no necesites ni la mitad. La clase era en un edificio gris con luces fluorescentes y una máquina de café que sacaba algo vagamente café. Me senté en un círculo con padres que de verdad habían descuidado o lastimado a sus hijos, escuchándolos hablar de su enojo, sus adicciones, sus errores. No me sentía mejor que ellos exactamente, pero sí me sentía totalmente fuera de lugar. Yo estaba ahí porque alguien editó mis peores momentos para hacer un resumen y decidió que eso contaba una historia. Durante una sesión, me salí en el descanso y me senté en mi coche a llorar con la cabeza entre las manos los 15 minutos completos. Pero no podía faltar a lo que quedaba de la clase. Si faltaba a muchas sesiones, sería un punto en mi contra. Así que me limpié la cara, me arreglé el rímel en el retrovisor y volví a entrar para hablar de técnicas de comunicación, mientras mi vida estaba guardada en una carpeta en algún escritorio de arriba. A la mitad del curso, me llamó la maestra de mi hija. Dijo que no se suponía que tomara partido, pero que estaba preocupada. Las calificaciones de mi hija habían bajado. Estaba distraída en clase. Sus dibujos casi nunca incluían una figura materna, y cuando la incluían, la mamá estaba a un lado, más chiquita que todos los demás. Habla mucho de su abuela, dijo la maestra. Casi no la menciona a usted a menos que yo le pregunte directo. Entonces se queda callada. En la siguiente audiencia, mi esposo se sentó en el estrado y trató de mantener su historia, pero ante las preguntas se resbaló. Admitió que sabía de algunos de los videos antes de que viniera la trabajadora social. Admitió que su mamá había sugerido documentar las interacciones, que pensó que ayudaría por si algo pasaba. Esquivó detalles, pero la transcripción no mentía. La mirada del juez se endureció. «Usted entiende», dijo despacio, «que alentar a sus hijos a ensayar declaraciones negativas sobre su madre es dañino, independientemente de cualquier conflicto matrimonial que tengan». Mi esposo murmuró algo sobre tener miedo y querer asegurarse de que los niños fueran escuchados. Reconocí el tono. Es el que usa la gente cuando sabe que la atraparon y trata desesperadamente de sonar como que tenían buenas intenciones. Poco después de eso, la mujer del gimnasio apareció en un festival de talentos de la escuela, sentada entre mi esposo y mis suegros, como si siempre hubiera sido parte de la familia. A mí solo me habían dejado ir con la condición de que no me sentara con ellos, así que observé desde la puerta de atrás, medio escondida. Mi hija no dejaba de mirar a la primera fila, a la mujer del gimnasio, esperando su aprobación antes de subir al escenario. En un punto, la cuenta principal donde caía mi sueldo fue bloqueada. El banco la marcó por actividad sospechosa. Mi esposo les había llamado sugiriendo que podría haber un fraude, listando un par de depósitos de mi contrato fuera como cuestionables. Estaba tratando de dejarme sin mi propio dinero otra vez, esta vez por canales oficiales. Mi amiga llamó al banco, mandó copias del contrato y lo resolvió en 2 días. Pero el mensaje fue claro. Si había un botón que él pudiera apretar para hacerme la vida más difícil, lo iba a machacar. Durante otra visita supervisada, la supervisora le hizo a mi hija una pregunta simple sobre qué le gustaba hacer en la casa. Mi hija empezó a contestar. Luego se detuvo a mitad de la frase.
con los ojos moviéndose hacia un lado como si estuviera leyendo un guión invisible y hubiera perdido su lugar. «Puedes decir lo que tú quieras», dijo la supervisora suavemente. Las manitas de mi hija se retorcían en su regazo. «Me gusta cuando la abuela nos lee», dijo finalmente. «Ahí todo es tranquilo». Lo dijo con el tono exacto que yo había escuchado en esos videos de práctica, el mismo ritmo, la misma enunciación cuidadosa. Me dio escalofríos. Como una semana después, mi esposo pidió una reunión con mi amiga. Se presentó solo, cargando una pequeña memoria USB como si fuera a explotar. «No puedo seguir haciendo esto», dijo, sin mirarnos realmente a ninguna de las dos. «Traje algo». En la memoria había grabaciones de audio de conversaciones entre él y su madre, empezando meses antes de que yo aceptara el contrato fuera. En una, ella planteaba tranquilamente cómo podían usar mi ausencia a su favor, cómo podían documentar momentos en que yo estuviera cansada o de mal humor, cómo vivir con ellos haría más fácil decir que los niños preferían su casa, especialmente si yo regresaba diferente. Cómo, si lograban la custodia temporal y alguna resolución sobre mi estabilidad, podrían argumentar que mi sueldo debía seguir manteniendo la casa donde vivían los niños, que convenientemente seguiría siendo la casa de ellos. Escucharlo fue como estar atrapada en una pesadilla donde el villano narra el plan en voz alta. En otro clip, mi esposo dudaba. Se le escuchaba decir que no creía que yo fuera una mala madre, que solo estaba abrumada. Mi suegra respondió que el amor no era el problema, sino la estabilidad, y que si él no actuaba, los niños sufrirían. Le dijo que yo había elegido el dinero sobre la familia en el momento en que firmé ese contrato de viaje. En una de las grabaciones, mi suegra hablaba con la mujer del gimnasio, agradeciéndole por ser una presencia tan constante para los niños y sugiriendo que les vendría bien tener a alguien más joven y más disponible cerca. La mujer se reía y decía que siempre le había gustado la idea de una familia ya formada, como si mi vida fuera un puesto que ella pudiera simplemente ocupar si yo no regresaba lo suficientemente rápido. Al escucharlas, me cayó el 20 de que ella no estaba ahí por pura bondad, o porque accidentalmente la arrastraron al drama. Ella eligió estar de su lado y ayudar a entrenar a mis hijos para que me vieran como la inestable, ya fuera porque se estaba acostando con mi esposo, o simplemente porque disfrutaba jugar a ser el reemplazo mejorado. «Va a estar fuera tanto tiempo que ni siquiera los va a conocer», decía ella. «Mejor quitar el parche de una vez». Él guardó esas grabaciones. No sé si fue por culpa o por protección propia. Pero fuera cual fuera la razón, ahora eran parte de mi caso. En la siguiente audiencia, el juez escuchó algunos de los clips. El cuarto se sintió más chiquito con esas voces rebotando en las paredes. Mi suegra se puso pálida. Mi suegro se quedó mirando al frente. Mi esposo se veía como si quisiera desaparecer. «¿Por qué hizo estas grabaciones?», le preguntó el juez. Él tragó saliva. «Al principio solo quería, no sé, tener pruebas de que ellos eran los que estaban presionando», dijo. «Pensé que si las cosas llegaban demasiado lejos podría demostrar que no era solo yo». «Igual participó», dijo el juez. Dijo. «Usted se benefició de ello». «Lo sé», dijo él. «Me equivoqué. Me dio pánico. Dejé que me asustaran con la idea de que ella se iría y nunca volvería, y que yo no podría con todos los gastos. Dijeron que esta era la única forma de que los niños se quedaran en la casa». Escucharlo pintarse como una víctima de la manipulación de sus padres me daban ganas de gritar, pero también le creía en parte. No porque justificara nada, sino porque encajaba con su forma de ser. Siempre había sido alguien que dejaba que otros manejaran, mientras él se sentaba de copiloto a quejarse del paisaje. El juez tardó mucho tiempo antes de hablar. Cuando lo hizo, fue cuidadoso, medido. Dijo que la prioridad de la corte era el bienestar de los niños, que lo que había pasado era profundamente preocupante, que, por ahora, me otorgaba la custodia primaria temporal con una revisión programada en 8 semanas. Mi esposo tendría visitas supervisadas y mis suegros tenían prohibido cualquier contacto directo con los niños hasta nuevo aviso. Habría procesos aparte para los problemas financieros. No me puse a brincar ni a celebrar. No se sintió como un momento de victoria. Se sintió como si me hubieran dado un bote salvavidas después de meses de estar flotando a la deriva. Salí de ese juzgado temblando tanto que me tuve que sentar en una banca del pasillo hasta que el cuarto dejó de dar vueltas. Recoger a los niños para que volvieran a vivir conmigo fue uno de los días más raros de mi vida. Me estacioné con mi coche, el que todavía olía un poquito a café derramado y papas fritas viejas, y ellos estaban en el porche con sus mochilas puestas, su padre detrás de ellos y mis suegros mirando desde adentro por la ventana.
aunque se suponía que no debían estar cerca. Mi hijo se subió al asiento de atrás sin mirarme. Mi hija se subió despacio, con una mano todavía en el tirante de su mochila como si fuera a saltar hacia afuera en cualquier segundo. Los primeros 10 minutos del camino fueron de un silencio total, sin música, sin bromas, solo el sonido de la direccional y mi corazón latiendo en mis oídos. Bueno, dije finalmente, con la voz demasiado animada. ¿Cómo les fue en la escuela? Bien, dijo mi hijo. Ok, dijo mi hija. Súper platicadores. Como a la mitad del camino, mi hijo se aclaró la garganta. ¿Nos vamos a quedar?, preguntó. Así, ¿de verdad? Sí, dije. Esta es su casa. Se van a quedar conmigo. Sus hombros cayeron como si alguien hubiera cortado unos hilos invisibles. Mi hija empezó a llorar bajito, limpiándose la cara con el dorso de la mano como si no quisiera que la viera. ¿Hicimos algo malo?, susurró. La abuela decía que todo era porque tú no podías con nosotros. Me costó todo lo que tengo no pararme y regresarme a gritarles a mis suegros, hasta que los vecinos llamaran a la policía. Ustedes no hicieron nada malo, dije. Los adultos tomaron malas decisiones. Eso es culpa nuestra, no de ustedes. Todavía no me creían del todo. Lo notaba en la forma en que se mantenían cautelosos, en cómo me miraban la cara como esperando que cambiara. Esas primeras semanas fueron difíciles. Se habían acostumbrado a una casa donde todos caminaban de puntitas para no tocar ciertos temas, donde aparecían regalos y dulces cada vez que los sentimientos eran demasiado grandes, donde mi suegra se aparecía con galletas o juguetes nuevos en cuanto alguien lloraba. Yo no era ese tipo de madre, ni antes de todo esto, y definitivamente no podía serlo ahora. No tenía el dinero. Además, no quería entrenarlos para manejar sus emociones con azúcar y distracciones. Mi esposo empezó terapia como parte de la orden judicial. Me dijo en una visita supervisada que estaba trabajando en sí mismo, como si eso le fuera a dar puntos. Notaba que había aprendido frases en sus sesiones porque empezó a decir cosas como asumir la responsabilidad y entender mis patrones, pero sus acciones se seguían pareciendo mucho a las de alguien que tiene miedo de que su mamá se enoje. Mis suegros estaban ocupados lidiando con la parte financiera. El juez ordenó una auditoría de todas las cuentas a las que tuvieron acceso, cada transferencia de mi cuenta conjunta a la de ellos, cada retiro etiquetado como reparaciones, cada cargo en esas tarjetas de crédito. Terminaron enfrentando una orden civil para pagar una cantidad bastante impresionante. La gente que solía sentirse dueña del club social y de la iglesia de pronto se encontró con que ya no los invitaban a las cosas. Personas que conocían de hace décadas dejaron de sentarse con ellos en los eventos. La iglesia les pidió discretamente que se hicieran a un lado en sus puestos de voluntarios mientras todo se aclaraba, lo cual, conociéndolos, probablemente les dolió casi tanto como el dinero. Nada de eso compensaba lo que habían hecho, pero mentiría si dijera que no hubo una pequeña parte de mí, algo rencorosa, que disfrutó saber que mi suegra ya no era bienvenida como la reina de las reuniones sociales. Mi amiga me ayudó a reclamar las tarjetas fraudulentas. Tardó meses, pero finalmente, con los documentos de la corte respaldando mis quejas, la mayoría de la deuda fue borrada. Reconstruí mis finanzas poco a poco, cheque tras cheque, abriendo una cuenta que nadie más pudiera tocar esta vez. Sin acceso conjunto, sin contraseñas compartidas. Si mi esposo quería contribuir a los gastos de los niños, podía hacerlo, pero sería a través de los canales oficiales. Los niños empezaron a ver a un terapeuta especializado en niños atrapados en medio de situaciones feas de custodia. Mi hija tenía ataques de pánico cada vez que alguien levantaba la voz cerca de ella. Mi hijo se orinó en la cama durante meses, avergonzado y callado por eso. Ambos tenían la costumbre de mirar sobre su hombro cuando hablaban, buscando una cámara que no estaba ahí. Una noche, mi hija soltó de pronto en la cena. ¿Estás enojada con la abuela? Respiré profundo. Estoy enojada por algunas cosas que hizo, dije. Pero esto no se trata de que tú elijas un bando. Tienes permiso de querer a gente que me lastimó. Eso es complicado, y está bien sentirse raro por eso. Ella frunció el ceño. La abuela decía que estabas enferma. Susurró. Decía que los videos eran para que alguien te ayudara. Ahí estaba. La historia que les habían contado para que todo esto tuviera sentido. El guión de justificación. Estaba lastimada, dije. No de la forma en que ella decía. Estaba cansada, triste y lejos de ustedes. Pero nunca los iba a lastimar. Ellos no confiaron en eso. Eso es culpa de ellos. Como parte de la orden civil, mis suegros tuvieron que vender el coche lujoso y algunos de los muebles nuevos para pagar la restitución. El día que pasé por su casa y no vi ese coche brillante en la entrada,
sentí una mezcla extraña de satisfacción y pena. Todo fue tan innecesario. Pudimos haber resuelto lo del dinero juntos. Pudieron haberse quedado con nosotros sin convertir a mis hijos en los cómplices de su plan. La audiencia final de custodia fue como un año después de que salí de la casa por primera vez con una maleta y un folder. El juez revisó los informes de progreso, las notas de terapia y los registros financieros. El terapeuta de mi esposo entregó una carta diciendo que había hecho algo de progreso, pero que todavía le costaba poner límites a sus padres, que es una forma educada de decir que seguía siendo un hombre adulto que saltaba cuando su mamá tronaba los dedos. El juez me otorgó la custodia primaria permanente, con visitas para mi esposo cada 2 fines de semana, sin supervisión pero con condiciones sobre la comunicación y sin involucrar a sus padres. A los suegros no se les dieron derechos legales de visita. Si algún día querían volver a ver a los niños, dependería de mí y de los niños, no de ellos. La gente esperaba que volviera con él en algún momento, creo. Hay una presión rara por convertir cada historia en un cuento de redención. Él mismo me preguntó una vez, después de una visita, si creía que algún día podríamos reconstruir lo nuestro. Lo miré desde la entrada de mi casa, la misma de la que me había ido un año antes. Ayudaste a que me quitaran a mis hijos, dije. Dejaste que convirtieran nuestra casa en un escenario. Te gastaste dinero por el que yo me partí el lomo. Grabaste mis peores momentos y nunca dijiste, tal vez no deberíamos hacer esto. Estoy totalmente a favor de la terapia y el crecimiento, pero no voy a ser el premio al final de tu curso de superación personal. Se vio dolido, como si le hubiera dado una cachetada. Por primera vez, no pedí perdón por eso. Unos meses después, mis suegros les mandaron tarjetas de cumpleaños a los niños. Las pusieron en un sobre grande dirigido a mí, porque las órdenes de la corte decían que no podían tener contacto directo. Me temblaron las manos al abrirlo. Las tarjetas estaban llenas de mensajes de culpa, sobre cuánto extrañaban a los niños, lo injusto que era todo, que esperaban que algún día los niños entendieran la verdad. Se las enseñé a mi amiga, quien me aconsejó guardar todo como evidencia y no dárselas a los niños todavía. Hice copias para el expediente y luego guardé las originales en una caja en lo más alto de mi closet. Tal vez algún día mis hijos las quieran leer. Tal vez no. Por ahora, no necesitan ese peso extra de confusión. La vida no se arregló mágicamente después de la orden final del juez. No tiene caso fingir lo contrario. Los niños seguían teniendo noches malas. Mi hijo todavía se despertaba a veces preguntando si alguien iba a venir por ellos mientras dormían. Mi hija todavía se asustaba cuando yo levantaba la voz. Aunque fuera solo yo gritando desde la cocina que la cena estaba lista, yo todavía tenía mis propios traumas. Si veía un teléfono sostenido en cierto ángulo, se me revolvía el estómago. Si alguien en el trabajo mencionaba estar estresado e inestable en la misma frase, se me apretaba el pecho. A veces me cachaba narrando mis propias acciones como, solo estoy dejando esto aquí, no lo estoy aventando, aunque no hubiera nadie cerca. Eso es lo que pasa cuando la gente que se supone que es tu apoyo te convierte en la villana. Empiezas a anticipar la siguiente edición del video. Con el tiempo, sin embargo, el volumen de todo eso bajó. Los niños cambiaron de escuela a petición de mi hija. Quería un lugar donde nadie sepa lo que pasó, lo cual me rompió el corazón y al mismo tiempo me pareció lo más lógico del mundo. Mi hijo entró a un equipo de fútbol en el centro comunitario. La primera vez que me pidió que fuera a ver el entrenamiento, sentí como si me hubieran entregado una vida nueva en un vaso de papel. Hicimos rutinas nuevas. Tarea en la mesa mientras yo cocinaba. Noches de película en el sofá con un tazón gigante de palomitas. Mañanas donde nadie tenía que andar de puntitas por el humor de una abuela. No era perfecto. A veces discutíamos. A veces me ponía de malas y tenía que pedir perdón. A veces ellos desafiaban las reglas porque son niños y ese es literalmente su trabajo. Pero poco a poco, esa sensación de que siempre había alguien mirando, documentando y juzgando, se fue borrando. Las cámaras fueron reemplazadas por pláticas. Los guiones por sentimientos reales. Mi esposo siguió con la terapia lo suficiente para cumplir con la corte y mantuvo sus visitas casi siempre constantes. Su relación con los niños sigue siendo tiesa, como si fuera su consejero de campamento más que su padre. Eso ya queda entre ellos. Yo no me meto mientras mantenga a mis suegros fuera de esto y siga las reglas que puso el juez. La gente a veces me pregunta si creo que mis suegros se van a disculpar algún día. Lo dudo. La gente que puede planear toda una campaña para quitarte a tus propios hijos mientras viven en tu casa, no suele despertarse un día y decir, ¿saben qué? Eso estuvo mal. Ellos reescriben la historia en su cabeza hasta que ellos son los héroes. No puedo controlar eso. Lo que puedo controlar es cuánto espacio les doy en mi presente, que a estas alturas es nada.
La verdadera victoria aquí no fue ganar en la corte. Aunque no voy a mentir, esa parte se sintió muy bien. El verdadero triunfo es estar sentada a mi propia mesa, en un lugar que yo pago con mi nombre en el contrato, viendo a mis hijos pelear por quién se queda con el último pan y saber que este ruido, este desorden, es nuestro. Es poder levantar la voz de vez en cuando sin buscar de inmediato una cámara. Es escuchar a mi hija gritar, «Mamá, ¿me ayudas?», y saber que se refiere a mí, no a la mujer que se pasó un año convirtiendo a mi familia en una actuación. Es acostar a mi hijo y que diga, con los ojos a medio cerrar, «Qué bueno que ya vivimos aquí», como si fuera lo más obvio del mundo. No soy una historia inspiradora de resiliencia. Soy una mujer que se fue a trabajar para salvar su casa y regresó para encontrar su vida pintada de otro color sin su permiso. Tengo fallas, estoy cansada y la mayoría de los días sigo tratando de entender cómo le voy a hacer. Pero también soy la que peleó para salir de su versión de la realidad y nos trajo de vuelta a algo que parece una vida y no una obra de teatro. Y si algo sé ahora, es esto. Si alguien alguna vez intenta hacerte sentir que eres reemplazable en tu propia familia, que tu amor es una cifra en un presupuesto que pueden cambiar de lugar, están equivocados. No eres un recurso. No eres la villana en el guión de alguien más. Tú eres la que decide qué tipo de historia va a ser esta de aquí en adelante. La gente a veces me pregunta por qué no lo vi venir, por qué acepté irme por ese contrato, por qué confié en que todos seguirían ahí en sus mismos puestos cuando volviera, como si le hubiera puesto pausa a mi vida. Antes me ponía a la defensiva y enlistaba cada recibo, cada aviso de retraso, cada noche que me quedaba despierta haciendo cuentas en mi cabeza. Ahora solo digo, porque pensé que estábamos en el mismo equipo, y dejo que se sienta el silencio incómodo. La verdad es que ignoré muchas cositas que ahora, viendo hacia atrás, se sienten enormes. La forma en que mi esposo siempre decía que era mi trabajo, arreglar lo del dinero cuando las cosas se ponían feas. La forma en que mi suegra decía que la enfermería era una carrerita secundaria muy linda, a pesar de que mi sueldo era el que pagaba la luz. La forma en que todos dieron por hecho que diría que sí cuando el hospital me ofreció ese contrato fuera, porque claro, yo sería la que se fuera. Si me hubieran preguntado en ese entonces, les habría dicho que lo hacía por nosotros, por nuestro futuro, por los niños. Sigo creyendo esa parte. Lo que no entendía era que hay gente que felizmente te deja sacrificarte por el equipo siempre y cuando ellos se queden con los trofeos. Tengo este recuerdo que me viene a la mente de antes de irme. Estábamos en una carne asada en el patio. Mis suegros platicaban con unos vecinos sobre el retiro y quién los ayudaría cuando fueran mayores. Bromeé diciendo que al menos tenían opciones, ya que mi esposo era su único hijo, y tenían 2 nietos que los adoraban. Mi suegra se rió y dijo, «Ah, tú también nos vas a cuidar. Tú eres la responsable». Todos se rieron como si fuera un cumplido. Yo me reí con ellos. Ahora, cuando pienso en eso, no suena a broma. Suena a un plan que habían estado ensayando silenciosamente durante años. La primera vez que los niños me llamaron de su nueva escuela con una noticia buena chiquita, me agarró desprevenida. Mi hija había sacado buena calificación en un proyecto. Mi hijo había metido un gol en educación física. Pudieron habérselo dicho a su terapeuta, a su padre, a sus amigos. Pero agarraron el teléfono y me lo dijeron a mí. No fue un gran momento emocional. Fue desordenado, con ruido de fondo y frases a medias, y mi hija hablando encima de mi hijo para corregir su versión. Pero se sintió como una grieta en esa pared que tanto tiempo pasaron construyendo entre nosotros. Todavía tenemos días difíciles. Hay mañanas en que mi hijo no quiere apurarse y murmura que las cosas eran más fáciles en casa de sus abuelos, y me duele. Hay noches en que mi hija me azota la puerta y dice que soy injusta, y escucho el tono de mi suegra saliendo de su boca. Esos días tengo que luchar contra las ganas de tomármelo personal. Los niños usan como arma lo que han escuchado decir a los adultos. No significa que lo crean por completo. A veces pierdo los estribos. No como hacían parecer esos videos, sino de la forma humana normal en que has pedido 12 veces que guarden los zapatos y los pisas en la oscuridad. Me enojo. Levanto la voz. Digo algo que desearía no haber dicho. La diferencia ahora es que me hago cargo. Regreso. Me siento en la orilla de sus camas y digo, eso estuvo mal. Perdón, no debí decirlo así. No me interesa fingir que soy una santa perfecta con paciencia infinita. Solo quiero que vean cómo se ve asumir la responsabilidad de verdad. Sin cámaras, sin público. Mi relación con mi trabajo también cambió. Antes veía cada turno extra como una oportunidad. Cada contrato fuera como un salvavidas.
Ahora miro las caras de las enfermeras que aceptan esos contratos largos y me pregunto qué están dejando atrás, y si la gente en su casa de verdad entiende el costo. Sigo orgullosa de lo que hago. Sigo creyendo en ello. Pero ya no voy a prenderme fuego para que los demás estén calientitos. Hace poco tomé un turno extra en otra unidad, solo para cubrir unos gastos de más, y una de las enfermeras más jóvenes decía que tal vez aceptaría un contrato en otra ciudad. Me preguntó qué pensaba. Por un segundo me vi en ella, toda decidida, con sus hojas de cálculo y con fe de que el trabajo duro automáticamente significaría respeto. Le dije que tuviera cada acuerdo por escrito, que se asegurara de que las cuentas conjuntas fueran de verdad conjuntas y no solo un embudo para que otros gasten. Que hablara con su pareja sobre las expectativas, no con frases vagas de «ya veremos cómo le hacemos», sino con oraciones claras. ¿Quién se hace cargo de los niños? ¿Quién de la casa? ¿Qué pasa si algo sale mal? Y sobre todo, le dije que no dejara que nadie la hiciera sentir culpable por estar fuera mientras ellos se gastan su dinero muy quitados de la pena. Parpadeó, sorprendida de que estuviera hablando tan en serio. ¿Te pasó algo?, me preguntó. Algo casi me come viva, dije. Pero sigo aquí. La gente me pregunta si voy a salir con alguien otra vez, como si encontrar pareja fuera una medalla que prueba que ya sané. La respuesta cambia según el día. Hay días en que pienso que tal vez, después, cuando los niños estén más grandes y mi vida no parezca un rompecabezas que todavía trato de armar. Otros días miro mi sofá, mis tazas que no combinan, mis noches tranquilas donde nadie me graba a escondidas, y pienso, estoy bien así. Si vuelvo a salir con alguien, ya sé qué cosas no voy a tolerar. No voy a mezclar mis finanzas como si fueran pintura fresca. No voy a darle acceso a cada parte de mi vida a alguien solo porque me promete que la va a proteger. No voy a ignorar ese nudo en el pecho cuando alguien bromea con que soy la estable como si fuera una descripción de puesto en lugar de un cumplido. En cuanto a mis suegros, viven al otro lado de la ciudad ahora, en una casa más chiquita con menos ventanas. No ando espiando sus vidas, pero las cosas me llegan. La gente habla. Por lo visto, le dicen a todo el mundo que los jueces fueron injustos, que usé mis contactos del hospital para poner las cosas en su contra, que algún día los niños sabrán la verdad. Tal vez. Tal vez lean esas tarjetas de cumpleaños en mi closet cuando sean grandes y hagan preguntas difíciles. Cuando llegue ese día, no les voy a dar un guión. Les voy a contar lo que pasó desde mi punto de vista y que ellos decidan. A veces preguntan por sus abuelos, pero no tan seguido como se pensaría. Viene por rachas. Después de las fiestas. Después de tareas de la escuela sobre el árbol genealógico. Mi hija me preguntó una vez si la gente te puede querer y aún así lastimarte. Le dije que sí. Me preguntó si eso significaba que tenía que perdonarlos. Le dije que no. Que no hay un horario para eso. Y que ella decide cuándo. Si hay algo que desearía haber escuchado de un adulto cuando era más joven, es que el amor sin límites no es noble. Es simplemente una fuga lenta que eventualmente te deja vacía. La última vez que mi esposo dejó a los niños, se quedó en el porche un poquito más de lo normal. Se veía cansado de una forma distinta, como si el peso que cargaba finalmente fuera suyo, y no solo el de la historia que sus padres habían inventado. Dijo que sus papás estaban pensando en mudarse a otro estado, empezar de cero donde nadie los conociera. ¿Crees que sea buena idea?, me preguntó. Creo que ese es asunto de ellos, dije. Nada más asegúrate de no seguirlos otra vez sin pensarlo bien. Se rió, pero no tenía nada de gracia. La primera vez no pensé nada, admitió. Esa es de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo, dije. Después de que se fue, mi hijo preguntó si podía invitar a un amigo ese fin de semana. Mi hija quería acomodar su cuarto diferente, mover su cama lejos de la ventana porque la hacía sentir demasiado expuesta. Nos pasamos la tarde arrastrando muebles y discutiendo sobre dónde poner el buró. Fue algo normal y aburrido, y absolutamente todo lo que siempre quise. Ahora trato de alimentar algo más. Algo más tranquilo y menos dramático. Esa parte de mí que sabe que tengo permiso de ocupar espacio en mi propia vida. Esa parte que entiende que mi valor no se mide en horas trabajadas ni en dinero mandado a casa. Esa parte que puede verse al espejo y ver más que la versión mía que trataron de capturar en esos videos. Si están esperando un final de película de gran impacto, no lo hay. No hay una escena donde se hincan a pedir perdón. No hay un momento donde un juez da un mazazo y declara que todo está arreglado. Los finales de la vida real son más suaves. El mío se ve como una montaña de ropa en el sofá, un fregadero lleno de trastes, 2 mochilas junto a la puerta y un calendario en el refrigerador lleno de rayones. Se ve como mi hija rodando los ojos y luego riéndose cuando la imito.
Se ve como mi hijo entregándome un reconocimiento arrugado de la escuela y murmurando que no quería hacer la gran cosa, aunque claramente sí quería. Se ve como yo, sentada a la mesa con una taza de té, que sí me alcanzo a terminar mientras todavía está caliente, llenando formas para una excursión y dándome cuenta de que mi nombre está hasta arriba de cada lista de contactos de emergencia. Durante mucho tiempo, trataron de borrarme de mi propia historia. Me convirtieron en un personaje secundario, en un problema que resolver, en una amenaza que controlar. No voy a dejar que eso pase otra vez. Si voy a estar agotada, va a ser por construir una vida que de verdad sea mía, no por sostener una casa donde nadie me quiere. Ya terminé de estirarme hasta el límite por gente que trata mi amor y mi trabajo como algo a lo que tienen derecho automáticamente. Sigo descifrando las cosas. Sigo cometiendo errores. Sigo teniendo noches donde toda la historia se reproduce en mi cabeza como un video en bucle que no puedo apagar. Pero luego mi hija grita desde el otro cuarto preguntando dónde quedó su sudadera favorita, o mi hijo pregunta si lo puedo llevar temprano al entrenamiento para patear el balón antes de que lleguen los demás. Y eso me trae de vuelta al presente. Esto, justo aquí, es la parte de la que nadie me puede borrar. Estas son las tomas que nunca salen en la versión editada de nadie. Solo somos nosotros, viviendo. Desordenados, ruidosos, imperfectos, reales.